Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, me alegro. Bienvenidos a tu podcast, Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida. Te habla Alfredo Villasmil Franceschi, el Villasmil 024. Y el tema de hoy no puede ser otro que el tema de José Altuve. Ahora resulta que José Altuve está en el ojo del huracán por el jonrón que le conectó a Aroldis Chapman en la serie de campeonato de la Liga Americana en este año 2019. Tras la salida de Carlos Beltrán, de los Mets de Nueva York como manager, se han destapado en las redes sociales los demonios. Parece que la salida del puertorriqueño no ha caído muy bien y hay quienes quieren que otros, además del boricua, caigan sea como sea. Lo primero que tenemos que tener claro es que para todo este escándalo del Astros Gate, cuando se descubrió que en el año 2017, en la postemporada, sobre todo en la postemporada y en la Serie Mundial, se utilizó un sistema electrónico para descifrar los picheos del contrario y ya pagaron por eso tanto Jeff Luhnow como el manager A.J. Hinch y $5 millones que le impondrán de multa al equipo de los Astros de Houston. Entonces ya el informe de Major League Baseball fue muy claro. Dijeron que en el año 2018 y 2019 ya los Astros no estaban utilizando estos artefactos. Fue muy claro el comisionado al respecto. Y uno cuando va a emitir un juicio de valor no puede basarse en chismes. No puede basarse en esto me lo dijo tal y este me lo dijo cual. Lo de José Altuve ha sido como una especie de cacería de brujas, como si Aroldis Chapman fuera una especie de tótem inquebrantable a quien nadie le puede conectar un jonrón. Aroldis Chapman quiso sorprenderlo con una slider, la slider se quedó arriba, José Altuve hizo conexión con el batazo y la pelota se fue del parque. Pero vamos entonces nosotros a utilizar lo único que tenemos en el béisbol como referencia para hablar un poco lo que fue la temporada primero del 2017 de José Altuve, donde se utilizó este artefacto, esta técnica de llamar los picheos utilizando las cámaras del center field y el golpe del barril, etcétera, etcétera. Eso se utilizó, según dijo el comisionado Rob Manfred. Y ese sistema lo armaron, al parecer, según dicen, en las páginas del informe del comisionado, lo armaron Carlos Beltrán y Alex Cora, ambos ya cesados en sus funciones como managers de Grandes Ligas. Veamos entonces los números en la temporada regular de José Altuve que arroja Baseball Reference. En casa, donde se estaba haciendo este sistema, donde se estaba engañando al béisbol, José Altuve disparó 9 cuadrangulares, remolcó 35 carreras, tuvo un promedio de bateo de 311, 371 de OBP, 463 de slugging, 834 de OPS. Fuera de casa, es decir, fuera del Minute Maid, es decir, donde no se estaban captando las señas, Altuve batió 381 de promedio contra 311 en casa, 449 de OBP contra 371 en casa, 633 de slugging contra 463 en casa, 15 jonrones contra 9 jonrones en casa, 23 dobles contra 16 dobles en casa, 65 anotadas contra 47 anotadas en casa. Fueron 296 veces al bate en casa y 294 veces al bate en la carretera. Entonces,
¿Cómo explican este rendimiento del MVP de la temporada 2017? Claro, dice el informe del comisionado que bueno, que los jugadores se beneficiaron de ese sistema, pero evidentemente José Altuve, y queda demostrado, jugó mucho mejor fuera de la carretera que en casa. Y eso lo dicen los números, no lo digo yo. Ahí están los números. Al final, José Altuve tuvo una temporada de 24 jonrones, 81 empujadas, 3.46 de promedio, 4.10 de OVP y 547. Pero de los 204 hits que conectó en esa temporada, ¿ok? Del 112 fueron fuera de casa. Y de los 24 jonrones, 15 fueron como visitante y 9 solo fueron como home club. Entonces, ¿alguien me puede explicar cómo supuestamente él se benefició de este sistema? Claro que se benefició como se benefició Bregman, como se benefició Carlos Beltrán, Yuniesky Gurriel, Carlos Correa, Alex Correa, como se beneficiaron todos, Evan Gattis, como todos los peloteros de los Astros de Houston se beneficiaron. También a lo mejor José Altuve se benefició con el sistema de golpear el barril. Pero aquí queda ya descartado que en el 2017 esto haya sido decisivo para su accionar, porque tuvo inclusive un OPS ajustado de 194 como visitante y un BABIP de 391 como visitante. ¿Alguien me puede explicar de verdad, entonces cómo, si el sistema para engañar tú lo tenías en tu casa, bateaste mejor fuera de casa que en tu casa, donde tenías todo arreglado para batear mejor? Eso es como decir eso es como querer buscar la cuadratura del círculo. Eso es en eso me estoy basando yo para poder comentar y para poder ser conscientes de lo que se está diciendo. Ahora, las fotos que están mostrando por allí, muestran unas fotos por aquí, unas fotos por allá, y no se ha hecho ninguna prueba, no se ha hecho ninguna investigación. Y las investigaciones que se hicieron dijeron y arrojaron que no hay pruebas contundentes que señalen que los peloteros estaban involucrados en el tinglado, en el armaje de esto. Por supuesto que todos los peloteros, por supuesto que este sistema estaba hecho para que los peloteros supieran y batieran adivinados, ¿ok? El hecho de que tú sepas qué te van a lanzar no implica que tú vas a conectar hit en todos los picheos. Por supuesto, te ayuda a estar preparado para el picheo. Ojo, no justifico el uso de la tecnología para hacer trampa, porque además estaba prohibido ya en Major League Baseball. Pero tampoco los Astros son el único equipo en utilizar esto. La sanción ejemplar se hace porque ya se estaba casi estandarizando este uso de la tecnología para hacer trampa y para cacharle o para tip the pitches, los picheos, para adivinarle los picheos al equipo contrario. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando uno da un juicio de valor. Yo como periodista no puedo estar creyendo en unas fotos. Todo el mundo dice, bueno, pero es que mira las fotos. El sobrino de Carlos Beltrán dijo esto. Bueno, ¿cuántas veces todos los testimonios que se han dicho y pruebas que se han presentado en jurados han sido falsas o han sido montajes? ¿Cuántas veces se ha hecho? En Occidente, donde existe el debido proceso, existe una cosa que se llama la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si nosotros vamos a caer en una acusación por el mero chisme, no estamos haciendo periodismo, estamos haciendo farándula. ¿Ok? José Altuve ya ha dicho en varias ocasiones que él nunca ha utilizado sistemas electrónicos para batear y para adivinar picheos, por lo menos vibradores, ese que estaba con un vibrador, etcétera, etcétera, etcétera. Además, han mostrado algunas fotos
donde se vea el sistema de cableados. Han utilizado unas supuestas fotos donde se le ve un bulto o un promontorio a José Altuve, que no se deja sacar la camisa cuando llegó al home en ese juego y se fue directo al clubhouse a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son conjeturas, pero si el informe de Major League Baseball, que habló con más de 70 peloteros, que además tuvo acceso a correos electrónicos, a redes sociales, a mensajes de texto, a emails, dice que en el 2019 no se utilizó en el equipo de los Astros de Houston el uso, ¿verdad?, de estos dispositivos. Además, una pregunta: si se hubiera utilizado estos dispositivos en la Serie Mundial, ¿ustedes creen que los Nacionales de Washington hubieran quedado campeones? Pues no. Si la gente se olvida, los Astros de Houston perdieron los 4 juegos como locales y por eso no quedaron campeones. Ganaron los 3 juegos como visitantes en Washington y perdieron los 4 juegos como locales en Houston. Entonces, si el sistema, el scheme, el cheating scheme estaba montado, ¿me pueden explicar cómo es posible que ellos hayan perdido la Serie Mundial, los 4 juegos con sus mejores lanzadores, hayan perdido los 4 juegos con sus mejores lanzadores? Lo voy a repetir otra vez. ¿Alguien me puede explicar de manera lógica y convencerme a mí de que se estaban leyendo los picheos en la Serie Mundial cuando los Astros de Houston perdieron con sus 2 mejores lanzadores 4 juegos? Óigase bien, 4 juegos como locales, siendo home club en el Minute Maid Park en la Serie Mundial del año 2019. Cuando tú presentas acusaciones, debes presentar pruebas contundentes. No debes presentar suposiciones o rumores. Esto deja más que claro, ¿verdad? Esto deja más que claro que no hubo ninguna utilización del sistema de engañifa que se utilizó en el año 2017. Es muy grave lo que pasó ese año. Es muy grave lo que sucedió en el 2017 y la sanción de Major League Baseball crea un precedente. Esto es tan grave como lo que sucedió en aquel 1919, exactamente 100 años antes, con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que se llamaron los Medias Negras de Chicago, cuando 8 peloteros fueron suspendidos por haberse sentado a negociar en la mesa con los apostadores. Esto es tan grave que la cabeza de 3 managers en menos de una semana ha rodado por la mesa. A.J. Hinch fue despedido por Jim Crane, el dueño de los Astros de Houston, luego de que este dirigente, más el gerente general del equipo, Jeff Luhnow, quien había creado una oficina de operaciones de béisbol formidable, fueran suspendidos por un año por el comisionado Rob Manfred. Después, 24 horas después, Alex Cora renuncia de mutuo acuerdo por el equipo de los Medias Rojas de Boston, luego de haber ganado la Serie Mundial de 2018, cuando eso se está viendo, eso se está investigando, a ver si de verdad él utilizó, a ver si utilizaron el sistema de engañifa que se utilizó en el año 2017. Hay que esperar las investigaciones totales del caso. Pero como en el informe del 2017 con los Astros, Alex Cora era el autor intelectual del engaño, pues decidió la directiva de los Astros, decidió la directiva de los Medias Rojas poner fin al contrato del puertorriqueño Alex Cora. Y también, como Carlos Beltrán estaba muy cuestionado y su participación ha sido nombrada de manera casi consecuente y obsecuente por parte del informe del comisionado, el equipo de los Mets de Nueva York decidió rescindir el contrato de Carlos Beltrán. Hasta aquí
estamos claros lo que ha pasado. Hasta aquí ha quedado todo esto muy claro. Leo el informe, traduzco directamente del inglés, la primera página del comisionado, ¿no? Dice: el 12 de noviembre del 2019, el ex lanzador de los Astros de Houston, Mike Fiers, alegó públicamente en un artículo publicado por Ken Rosenthal y Evan Derrich en The Athletic que los Astros habían utilizado un sistema de robo de señas en el año 2017. Entonces dice que ahí comenzó con una investigación y dice aquí: Jim Crane, el dueño de los Astros, ha revelado la investigación que no tenía nada que ver con esto y que está muy molesto y muy contrariado por todo lo que ha sucedido. Así comienza el informe de Rob Manfred, el cual, como periodista, es el que yo tengo que creer. No tengo que estar creyendo en fotos y en especulaciones, sino en lo que dice el Departamento de Investigaciones. Dice aquí: todos estos alegatos, el de robo de señas, los hice conducir a través de Our Department of Investigation, DOI, o sea, nuestro departamento de investigación. Es decir, Major League Baseball tiene un departamento de investigaciones, ¿ok? Y además estamos hablando de una liga muy seria. Eso no es un departamento de investigaciones que llegó un detective, lo buscaron en la calle. No. Esto es un departamento de investigaciones serio. Y fíjense las conclusiones a las que llega. Aquí dice, en la primera página, que una vez que al comienzo de la temporada del 2017, el equipo de videos, el equipo del departamento de video de los Astros, empezaron a decodificar las señas del equipo contrario. Entonces le mandaban señas inclusive por mensaje de texto o por el reloj, ¿verdad? Y dice aquí, o sea, varias maneras para descifrar el picheo, y se lo pasaban cuando estaba el corredor en la segunda base y decían lo que iba a lanzar utilizando el sistema, ¿no? Pero aproximadamente ya 2 meses comenzada la temporada de 2017, un grupo de jugadores, incluido Carlos Beltrán, es el único que nombran aquí, ¿no? Un grupo de jugadores, incluidos Carlos Beltrán, discutió que el equipo podía mejorar esta decodificación de señas del equipo contrario y comunicarle a su vez a los bateadores o al bateador lo que venía. Entonces Cora hizo un arreglo con el técnico del cuarto de video para instalar un monitor que mostrara la cámara del center field inmediatamente afuera del dugout de los Astros. ¿Ok? La cámara del center field es primeramente utilizada, como ustedes saben, para propósitos de desarrollo de pelotero y para otras cosas, ¿no? Decía, testigos vieron consistencia de cómo el monitor era utilizado. Uno o más jugadores veían en vivo desde la cámara del center field en el monitor, y después de decodificar los signos, el jugador iba a escuchar un bang, ¿ok? Un bang, bang, cerca del bote de basura, del zafacón, del pipote de basura, para comunicar qué picheo venía. ¿Ok? Los testigos explicaron que ellos inicialmente experimentaron con comunicaciones de signos e información como palmear o silbar o gritar, pero que eventualmente determinaron que pegarle a la caja, al trash can, o sea, al bote de basura, era el método preferido para la comunicación. Los jugadores ocasionalmente también utilizaron la pistola de mensajes, y también generalmente 1 o 2 bangs correspondían a ciertos cambios de velocidad, mientras que si no había 1 correspondía a curva, 2 correspondía a cambio, y si no había ningún bang era que venía un fastball, una bola rápida. Esto es lo que dice aquí, ¿no? Y dice que en agosto del 2017 los Medias Rojas de Boston fueron capturados transmitiendo información desde su cuarto de video a individuos en el dugout que estaban utilizando relojes.
y el incidente recibió una significativa atención de los medios de comunicación. Okay, estoy leyendo el informe. Por supuesto, no voy a estar leyendo todo el informe porque se nos va a ir el tiempo completo del podcast y quiero aprovecharlo para comentar un poco más. Fíjense lo que dice el informe en la página 5. Los jugadores de los Astros de Houston. Esto lo dice el comisionado del béisbol de las grandes ligas. Y aquí es donde hay que detenerse cuando uno quiere hacer un alegato justiciero, cuando uno quiere convertirse, ¿verdad? Uno quiere ser más importante que la noticia misma. ¿Ok? Mira lo que dice. Muchos de los jugadores de posición de los Astros en el 2017 recibían información sobre este esquema de golpear el pipote de basura y muchos ayudaron también a descifrar los picheos. Muchos de los jugadores que fueron entrevistados admitieron que ellos sabían de esto y que esto estaba incorrecto porque cruzaba una línea más allá de lo que se podía hacer, ¿ok? Y que violaba las reglas de la competición, del fair competition, y violaba las reglas de Major League Baseball. Los jugadores dijeron que si el manager A.J. Hinch le hubiera dicho inmediatamente que pararan en la conducta, ellos lo hubieran dejado de hacer. Entonces, aunque A.J. Hinch dijo que él estuvo en desacuerdo, nunca, jamás le dijo a los jugadores específicamente que pararan eso. El que calla otorga, ¿se acuerdan? Entonces dice aquí, a pesar de que los jugadores no hicieron ningún intento para esconder lo que ellos estaban haciendo, que estaban haciendo desde Hinch a otros empleados de los Astros, ellos estaban un poco preocupados y con sentido de pánico, ¿no? Con sentido de pánico. Entonces dice, antes de terminar el juego, un grupo de jugadores de los Astros removía el monitor de la pared del túnel y lo escondía en la oficina. Para la postemporada, un monitor portátil fue puesto en la mesa para reemplazar el monitor que había sido colocado de manera fija cerca del dugout, o sea, de la pared del dugout. ¿Okay? Algunos jugadores de los Astros le dijeron a mis investigadores que ellos no creían que el sistema de robar señas era efectivo y que más bien era distractivo, que los distraía más que ayudarlos a los bateadores. ¿Ok? Dice, yo no estoy, I am neither in a position to evaluate. ¿Ok? O sea, yo como comisionado no estoy en posición de evaluar si este esquema ayudó a los Astros, que incuestionablemente son un grupo muy talentoso, o no los ayudó a ganar juegos de pelota. Lo dice el comisionado. Yo no estoy en la certeza para saber si ganaron juegos de pelota o no se ganaron juegos de pelota. Hay muchos factores que inciden en el resultado de un juego. Y decir que solamente el robo de señales influyó would require rank speculation. Sería una mera especulación. Pero por el propósito, ¿ok? Dice aquí, entonces, yo no haré ninguna disciplina, no castigaré a ningún jugador individual de los Astros. Yo he decidido que lo que pasó en septiembre de 2017 tiene que ver con el gerente general y el gerente de campo por su falta de conducta. Entonces dice, no se disciplinará a ningún jugador de los Astros de Houston. A ninguno, absolutamente a ninguno. ¿Ok? Entonces, si el equipo, que ellos dijeron que más bien los distraía, que muchas veces los distraía más que concentrarlos, si el comisionado y muchos jugadores
Muchos jugadores no nombran. El único jugador que nombran es a Carlos Beltrán. Pero a los otros jugadores en general, jugadores de posición, dicen que eso mucho los distraía. Y ya hemos visto los números de José Altuve en la temporada regular. Ya hemos visto los números de José Altuve en la temporada regular, que no los ayudó para absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar culpando a José Altuve de algo que él no cometió? Yo puse un tweet que decía, me da risa lo de Altuve. ¿Acaso que saber qué te van a lanzar garantiza que vas a meter jonrón? Batear es lo más difícil que hay. Si bateas avisado, aún tienes que darle a la bola bien. Eso no garantiza nada. Vaya ridiculez. Sí, lo escribí. Y lo escribí desde el punto de vista de la retórica, para reclamarle a la gente que es absurdo pensar que un jonrón, cualquier jonrón que se conecta porque tú estás bateando avisado. Ok, batear avisado te ayuda. Tú sabes que viene una recta y tú te preparas para batear una recta. Pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir absolutamente nada. Es más, en los videos de YouTube donde se ve, por ejemplo, turnos de Yulieski Gurriel con el bang bang o con el whistleblower, con el whistle, con el silbido, él preparándose para batear, le da bien a la bola y rolling al shortstop. Rolling al shortstop, agua en primera. Entonces, sí, ok, tú estabas robando las señales, pero... Entonces, queremos hacer leña del árbol caído porque Carlos Beltrán, que era jugador en ese entonces, sale nombrado específicamente. ¿Por qué Carlos Beltrán? Porque iba a ser manager de los Mets de Nueva York. Si Carlos Beltrán hubiera estado en su casa retirado, Carlos Beltrán no es mencionado en el informe. Este informe tiene un sentido específico y hay que saber leer las señales del béisbol. Rob Manfred quiere parar en seco esta práctica que se estaba haciendo regular en Grandes Ligas. Porque en Grandes Ligas hay una premisa: monkey see, monkey do. Mono ve, mono hace. Es decir, lo que a un equipo le resulta exitoso, todos los demás equipos lo hacen, lo comentan y lo ponen como si fuera de ellos. Entonces, yo creo de verdad que ponerse a especular, porque son especulaciones, son meras especulaciones. Ya se dijo, ya el comisionado aclaró que en el 2018 y 2019 sus investigadores llegaron a la conclusión de que los Astros de Houston no habían utilizado ese esquema. No habían utilizado ese esquema de engañar en las temporadas subsiguientes porque habían sido cachados, habían sido descubiertos y no querían traspasar esa raya. ¿Por qué nosotros tenemos que especular? Creo que a veces creo que a veces no siempre la mejor noticia no es la que se da primero, es la que se da mejor. ¿Acaso que Aroldis Chapman es imbateable? ¿Acaso que a Aroldis Chapman nunca le han conectado jonrones? ¿Acaso que Aroldis Chapman es Terminator? Porque eso es, primero, menospreciar a los otros jugadores. Y tengo aquí, en 10 años en el béisbol de Grandes Ligas, Aroldis Chapman ha recibido un total de 27 cuadrangulares. ¿Ok? Ha recibido un total de 27 cuadrangulares. Claro, el año pasado recibió 3 nada más en 57 innings de temporada regular. Y en la postemporada, en 2.2 innings, recibió 2 cuadrangulares. Uno fue de José Altuve para dejar en el terreno el equipo. Están diciendo que Altuve no dejó que le quitaran la camisa cuando estaba por ahí, y un sobrino de Carlos Beltrán. Es decir, eso es como cuando decimos, mira, el amigo de un amigo mío me dijo que tiene un primo casado con un arreglista de un vanguardista muy importante, así como la canción esta de Joaquín Sabina, ¿no? Que que es sobrino de un director casado con un arreglista muy vanguardista, que es el amante de un importante representante que tiene toque para el lanzamiento de los artistas.
No, que a mí me dijo el papá de la mamá del tío del sobrino de Carlos Beltrán esto y aquello. Eso se llama rumores. Y eso tiene en inglés una definición: bullshit. Y eso es lo que se debe evitar. Vamos a esperar que el periodismo serio y responsable que se hace en los Estados Unidos, el periodismo serio y responsable que hizo posible que este esquema delincuencial, este delito, esta falta gravísima de robar con tecnología las señas de los lanzadores, penó ya a un ejecutivo y 3 managers, decida qué va a suceder entonces ahora con el resto de los jugadores. Lo que dije en mi transmisión en Twitter en vivo este 16 de enero. A partir de ahora, los jugadores de los Astros de Houston van a tener que tener una sangre de horchata, porque en todos los estadios que vayan van a ser pitados, van a ser humillados, van a ser insultados. Cuando lleguen a Nueva York, la pita va a ser ensordecedora. Los peloteros no sé cómo van a reaccionar. Hay que esperar inclusive el sprint training para ver qué se van a decir. Seguramente muchos lanzadores le tirarán pegados, le lanzarán pegado a esos peloteros. Y ahora es cuando los peloteros de los Astros de Houston van a tener que ser fuertes. Y Major League Baseball, que tiene un informe, va a tener que tomar medidas al respecto, porque va a llegar un momento en que se puede salir del control esta situación. Creo que Major League Baseball ha sido muy clara, creo que Major League Baseball ha sido muy responsable, creo que el comisionado ha dejado muy claro el informe. Hay que esperar el informe de los Medias Rojas de Boston, hay que esperar que las investigaciones continúen y hay que esperar que el periodismo serio y responsable diga qué es lo que sucedió. Yo les voy a decir algo. Utilizar el sistema de robo de señas siempre ha sido en el béisbol algo normal. Es más, estaba leyendo la otra vez que en 1944 ya se robaban las señas. Inclusive en un playoff entre los Dodgers de Brooklyn y los Gigantes de Nueva York, con aquel famoso home run de Bobby Thompson, ya se estaban robando las señas en esa época. Y se utilizaban sistemas sofisticados. Ahora, este sistema de utilizar las cámaras y de tener el monitor de la cámara del center field ahí en el dugout para saber lo que el pitcher va a lanzar, ya esto es un exabrupto y además está prohibido por el comisionado de las Grandes Ligas, está prohibido en el béisbol. Robar las señas siempre ha sido una maña que se ha tenido en la pelota de manera natural. El corredor en segunda se pone para arriba o se pone para abajo, o va para un lado o va para el otro, trata de decirle al bateador con qué va a venir el lanzador. Los catchers siempre ponen la mascota en la rodilla para que el coach de tercera no le vea la seña. Eso siempre ha sido un toma y daca, un toma y dame en el béisbol, de manera, digamos, artesanal, de manera prematura, de manera manual. Pero nunca había pasado de manera profesional utilizando la tecnología a favor pues de engañar, y eso es lo que se está poniendo aquí en juego. Espero pues que estas opiniones mías les hayan llegado a ustedes, haya explicado mi posición sobre José Altuve y los otros jugadores, No creo que Altuve haya sido culpable de utilizar esto. En este momento no puedo acusarlo. Acusarlo sería irresponsable. Habría que ver la culpa y hasta dónde él sería culpable y sería penado por Major League Baseball. Vamos a ver si es verdad que él tenía ese buzzer puesto en su camiseta, y no solamente él, porque era solamente él. Si cae él, van a caer otros jugadores, porque seguramente otros jugadores también lo tenían, no iba a ser solamente él. Pero si uno es serio y uno tiene una postura como periodista, tú tienes que esperar las posiciones oficiales, tanto del comisionado como de los equipos, como de la Asociación de Peloteros. Hasta ahora no hay nada que pueda involucrar, salvo chismes de salón y fotos
que pueden ser fotos montadas, o es que hoy en día nadie hace un truqueo en una foto de Photoshop o en un video. ¿Usted qué cree? ¿Que uno se chupa el dedo? Hasta ahora José Altuve es inocente y los números demuestran que en el 2017 le fue mejor en la carretera, pero muchísimo mejor que en la ruta. Ya el informe dice que en el 2018 y en el 2019 no se estaba utilizando este sistema de robar las señales. Si ya llegaste hasta aquí, te voy a pedir que te suscribas a mi podcast, Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida. Y si te gustó, pues puedes utilizar las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también, por supuesto, mi canal de YouTube para dejar tus comentarios al respecto. Espero que te haya gustado el podcast de hoy, esperando un próximo podcast. Y yo, como siempre, me despido. Hasta un próximo podcast. ¡Listo! Se acabó el juego. ¡Chau!